Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alejandro Mnar. Dios los bendiga. Bienvenidos a una entrega más de Teólogo en Casa. Y en esta ocasión estaremos hablando del plan de Dios y la literatura intertestamentaria, específicamente en la apocalíptica. Les invito a verlo. Para poder entender la literatura intertestamentaria y especialmente la literatura apocalíptica, es necesario que entremos en consideración de las situaciones históricas que suceden en Israel en el periodo en que esta literatura se produce. En primer lugar, cuando la apocalíptica se escribe, y que según para algunos es a finales del siglo III, otros dicen segundo siglo antes de Cristo, Israel venía atravesando por un proceso histórico que se conoce como el exilio. De acuerdo al libro de Reyes, primero de Reyes 11 y 12, Israel, que existía en un reino bajo el gobierno de Salomón, y precisamente por los pecados de este, como lo narra los capítulos de Reyes a los que me estoy refiriendo, el reino de Israel se separa en dos. Al norte quedó el reino de Israel con la capital Samaria, y al sur el reino de Judá con la capital de Jerusalén. De acuerdo a los libros de Reyes, cuando se leen los libros de manera secuencial, primero y segundo de Reyes, la Biblia nos dice que Dios entregó al reino de Israel en el poder de Asiria. Segundo de Reyes 14 en adelante hasta el 17, se nos dice cómo el reino de Israel se viene deteriorando y Dios decide entregarlo en el poder o bajo el poder de Asiria. El segundo que cae bajo el exilio es el reino de Judá en el 586 bajo el poder de Babilonia. De esta manera el pueblo de Dios es disperso. Y un detalle que es importante en esto es que el pueblo de Dios entra en contacto no solo con las culturas de Asiria y Babilonia. Con esto no queremos decir que no existía dicho contacto anteriormente, pero lo que podemos ver es que el pueblo de Dios recibe influencia de ambos. Cuando nosotros leemos Segundo de Reyes 17 y los primeros capítulos del profeta Ezequiel, nosotros podemos notar que el pueblo de Dios está muy influenciado por la religión y la cultura de estos pueblos. Este detalle es importante porque esto va a dar pie a la elaboración del discurso apocalíptico, como más adelante vemos. En segundo lugar, de acuerdo a cómo lo narran Crónicas y Esdras, el pueblo de Dios regresa del exilio, vuelve a edificarse el templo y la ciudad. Sin embargo, a pesar de este retorno, el pueblo de Dios no volvió a recuperar la gloria que había perdido. De hecho, el texto de Esdras nos dice que cuando el pueblo de Dios edificaba, muchos de los que habían visto el primer templo lloraban. Y lloraban precisamente porque la gloria de este templo reconstruido no era igual al que estaba bajo Salomón. Finalmente, después del imperio persa, Israel queda bajo el dominio griego. Y es exclusivamente en estos siglos tercero y segundo antes de Cristo donde la literatura apocalíptica va a madurar y va a producirse. Entonces, quiero contarles varios elementos, varios aspectos que están sucediendo dentro de la nación de Israel y que están, digamos así, gestando el nacimiento de esta literatura a la que me estoy refiriendo. En primer lugar, ya hicimos mención a que el templo no tiene la gloria salomónica. El templo es importante en la fe de Israel porque, de acuerdo precisamente a la fe del pueblo de Dios, allí habita Dios. Y es importante también porque, como nos narra Éxodo 29:29, y aquí estoy remitiéndome al tabernáculo, el templo vino a reemplazar el tabernáculo. Cuando nosotros leemos el libro de Reyes, Samuel y Reyes juntos nos vamos a dar cuenta de esto. El templo viene a ser la sustitución del tabernáculo que levantó Moisés. ¿Cuál es lo que está detrás? El santuario que estaba levantado en Israel tenía la implicación de que Dios había tomado a Israel como su pueblo. Éxodo 29 nos narra esto. Y de esta manera estaba cumpliendo con la promesa que él había hecho a Abraham de tomarlos como su pueblo y ser su Dios. Génesis 17,
da testimonio de esto que yo les estoy refiriendo. En ese libro, allí Dios hace esa promesa a Abraham. Éxodo 29 nos afirma que el tabernáculo estaba allí como cumplimiento de esa promesa. Lo segundo que quiero resaltar es que el sacerdocio que estaba ministrando en el templo en esta época del tercer siglo, segundo siglo, era ilegítimo, se consideraba ilegítimo. Y había ciertas tensiones al interior de la nación de Israel por este tema. En segundo lugar, a pesar de que hay un resto habitando en la tierra de Israel, la nación de Israel no era la misma, no tenía la misma gloria que había tenido en los días de Salomón. De hecho, aunque había un resto habitando en la tierra que Dios le había dado como posesión a sus padres, no obstante, había mucho pueblo de Dios disperso. Y esto es muy importante porque Israel no era la nación que Dios se había propuesto que fuera. Este detalle es importante porque, de acuerdo a Génesis 12, Dios le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación por la cual Dios mediaría la salvación para con los pueblos. Esto se debía a que la relación entre Dios y los pueblos había sido rota precisamente por el pecado de la Torre de Babel. Si Israel no era una nación, entonces los propósitos de Dios, por decirlo de alguna manera, quedaban en boga. En tercer lugar, cabe resaltar que en los días a los que nos estamos refiriendo, la monarquía davídica no estaba en pie. De acuerdo a 2 de Samuel 7:11 en adelante y al Salmo 89, Dios había prometido a David un reino eterno que permanecería para siempre. Un detalle que cabe mencionar aquí es que, de acuerdo a las perspectivas que existen en Medio Oriente con respecto a la monarquía, la monarquía representa el reino de la divinidad. Y en este caso exclusivo, la monarquía davídica es la representación del reino de Dios en la tierra. Si la monarquía de David no existe, lo que se puede leer entonces a la luz de esto que vengo diciendo es que el reino de Dios ha sido roto en la tierra. En cuarto lugar, hablar del honor de Dios. Estas naciones gentiles habían puesto el yugo de esclavitud, su dominio sobre Israel. De acuerdo a la idea de la guerra en Medio Oriente, las guerras se pelean en nombre de los dioses. La implicación de esto es que si Asiria, que si Babilonia, Persia y Grecia habían derrotado a Israel, al pueblo de Dios en las guerras, lo que quedaba implícito era que los dioses de ellos eran mucho más poderosos que Yahvé. Estas cuatro cosas que yo menciono aquí implica de que tenga que ser tratada en Israel por sus maestros, por sus sabios, porque es necesario dar respuesta a un pueblo que está en cautiverio, a una nación que no existe como nación, porque lo que está implícito detrás son también las promesas divinas, no solo el honor de Dios, sino las promesas que Dios había hecho a Abraham, que Dios había hecho a David y que Dios había hecho a Israel. Era entonces necesario dar respuesta a todo esto. Como producto, como consecuencia del contacto de Israel con estas naciones que yo estoy mencionando, suceden dos hechos importantes que quiero resaltar. El primero, en que en estas naciones, especialmente en Asiria y Babilonia, como herencia de la cultura sumeria, la historia suele contarse a través del simbolismo mítico. Se usan los símbolos míticos para referirse a eventos históricos. Y en segundo lugar, en Medio Oriente era común una idea que circulaba. Se creía que en los cielos existían unas tablas celestes que contenían el misterio del universo, es decir, cómo se desarrollaría el plan de Dios en el universo. Esta creencia existía en Medio Oriente antiguo. ¿Qué sucede aquí? La literatura apocalíptica se va a apropiar de esos elementos. En primer lugar, la forma de narrar la historia
con los símbolos o a través de los símbolos míticos. Y en segundo lugar, el judaísmo va a adoptar esta idea de la tabla celeste y la va a aplicar al evento del Sinaí. El judaísmo va a decir lo siguiente, que cuando Dios dio a Moisés las tablas de la ley, lo que le entregó en el monte Sinaí eran precisamente esas tablas celestes que contenían el destino del universo. ¿Qué va a suceder entonces? Los escritores de la Apocalíptica van a usar este lenguaje simbólico propio de narrar la historia a través de este simbolismo y lo van a usar en esta literatura. Y en segundo lugar, ellos van a remitirse a la Torá, porque consideran la Torá otra vez como esas tablas celestes que contienen el destino del universo. Los que escriben Apocalíptica vuelven entonces su mirada a la Torá para discernir el plan de Dios. ¿Cómo lo hacen? A través de los pactos y las promesas que Dios celebró con estas personas que yo estoy mencionando, con Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés e Israel en el monte Sinaí y con David. ¿Por qué? Porque es necesario dar respuesta a la situación que está viviendo Israel. El templo no tiene la misma gloria, el templo es la morada de Dios. 2, la nación no existe como nación en la tierra que Dios juró a Abraham. 3, la monarquía davídica no existe y por lo tanto es necesario dar respuesta frente a la promesa de un reino eterno. Y finalmente el honor de Dios necesita ser vindicado en la historia. Con eso en mente entonces nace la Apocalíptica. Nace, de acuerdo a los que estudian este tipo de literatura, en dos vertientes. Una histórica, y los que estudian Apocalíptica dicen que esta corriente histórica del Apocalipsis se encarga de narrar la historia otra vez en el lenguaje mítico, ¿sí? En el lenguaje simbólico y mítico que era propio de Asiria, Babilonia y especialmente Sumeria. De ahí venían. Adopta esta manera de narrar la historia. Los escritores apocalípticos, entonces, usando esta simbología, hacen grandes resúmenes de la historia, algunas veces desde Adán, otras veces desde Enoc, otras veces desde Noé, hasta sus propios días. Lo hacen de manera simbólica. Cuentan la historia de esta manera, mirando los propósitos de Dios a través de la Torá, para decir cómo se han cumplido los propósitos de Dios en la historia y cómo se van a cumplir en los días. Esta corriente que hace estos grandes resúmenes se le conoce como histórica. La segunda corriente de la apocalíptica es entonces la futurista. Estos interpretan el plan de Dios otra vez, pero en lugar de hacer grandes resúmenes de la historia, tratan todas estas temáticas que yo les estoy hablando, apuntando hacia el futuro, hacia un futuro indeterminado. Ponen el cumplimiento de la historia hacia adelante. Y esto realmente es también propio de la profecía bíblica. Cuando nosotros estudiamos la profecía y los profetas hacen sus predicciones, colocan su cumplimiento hacia un futuro indeterminado. ¿Qué sucede entonces? Se habla de la esperanza mesiánica. Y la esperanza mesiánica toma dos direcciones. Una terrenal y otra celestial. Y en esta esperanza mesiánica se proyecta a través de tres figuras importantes, que son el sacerdote, el profeta y el rey. ¿Por qué estas figuras? Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, a estas tres personas se les unge. Al sacerdote, cuando iba a entrar en oficio, se le ungía y debía reservársele 7 días apartado, porque la consagración de Dios estaba sobre él. ¿Por qué esta palabra de la unción? Porque la palabra Mesías significa el que está ungido, el ungido. Y el sacerdote era una persona que era ungida y en un sentido él es un Mesías ungido. La segunda figura es el profeta. Si bien casi no hay registros de unción, de aceite sobre el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta sí era ungido por el Espíritu Santo. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de David, cuando fue ungido incluso como rey, el Espíritu de Dios vino sobre él, el Espíritu
Y tenemos el caso del profeta Eliseo y Elías. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Por tanto, el profeta también es un ungido, aunque no con aceite, sí con el Espíritu de Dios. Y finalmente, el rey. Tenemos dos casos directos de unción al que el texto bíblico refiere. El primero es Saúl y el segundo es David. Primero de Samuel 10 nos narra la unción de Saúl con aceite. Y primero de Samuel 15 nos narra la unción de David como rey, ambos ungidos con aceite. ¿Por qué estas tres figuras? Porque rey, sacerdote y profeta. Otra vez, la palabra Mesías significa ungido, y de allí que a través de la literatura apocalíptica se vea en estas figuras, en el sacerdote, en el rey y en el profeta, una proyección, una prefiguración de la figura del Mesías. Entonces, la apocalíptica desarrolla su esperanza en dos direcciones, una terrenal y una celestial. Y a través de tres figuras o varias figuras importantes del Antiguo Testamento desarrolla esta esperanza. En cuanto a lo terrenal, diré entonces lo siguiente. Fundados en el Antiguo Testamento, se esperaba que Dios levantara a un sacerdote como Aarón. Otra vez, hacia el final de los tiempos aparecería la figura de Aarón, que incluso pelearía contra los poderes del mal, contra Satanás, y liberaría a Israel del poder del mal. Estoy hablando de esta esperanza terrenal. Y recordemos que en los tiempos en que se escribe la literatura apocalíptica, el sacerdocio que estaba en pie se consideraba ilegítimo. De allí la espera de un sacerdote arónico, del orden de Aarón, que pudiera liberar a Israel del poder del mal. En segundo lugar, en términos terrenales, por las profecías del Antiguo Testamento, Deuteronomio 13, Deuteronomio 15, en donde Dios promete un profeta como Moisés, se espera, ¿verdad?, que Dios levante un profeta como tal. De acuerdo a esta literatura, había un profeta que había de regresar, que él reinterpretaría la Torá de modo correcto y guiaría a Israel en la correcta adoración, porque esto fue lo que hizo Moisés. Otra figura que aparece allí es Elías, porque en Malaquías capítulo 4 se promete un profeta como Elías. Entonces, en la literatura apocalíptica se usan las figuras de Moisés y Elías como figura terrenal del profeta, de los que vendrían para liberar a Israel. Y en términos terrenales, la literatura apocalíptica habló de un rey, que viene de la casa de David. Tiene las características de David, es rey y pelearía la guerra, ¿verdad?, a la manera de David, una guerra física, no espiritual, por la cual liberaría a Israel del dominio de las naciones gentiles. Esta es la esperanza terrenal. Ahora hablemos de la esperanza celestial. En cuanto a la esperanza celestial, en la literatura apocalíptica se refleja la creencia de que Dios había reservado a Melquisedec. En el diluvio se creía que Melquisedec era persistente en todos los tiempos y que cuando vino el diluvio, Dios había escondido a Melquisedec en los cielos. Se esperaba el regreso de Melquisedec hacia el final de los tiempos como sacerdote. Y otra vez, Melquisedec ataría al Satán y liberaría a Israel del poder del mal. En la literatura apocalíptica no se llama Satán, se le dice Belial. Otras veces se le llama el ángel que guió a los otros ángeles a la rebelión. Entonces Melquisedec como sacerdote liberaría a Israel. Esta es la esperanza celestial. La otra es que en los cielos Dios había reservado a Moisés y Elías. Se creían que Moisés, Elías e incluso también se habla de Enoc, no habían muerto. Entonces, siempre se alterna entre Moisés y Elías, o entre Moisés y Enoc, o entre Elías y Enoc, que habían de retornar hacia el final de los tiempos, ¿sí? Ellos habrían de regresar para de nuevo devolverle la salvación a Israel. Y en cuanto a la esperanza celeste del rey, en el libro de Enoc, y no significa que en otros no lo haya hecho, se hablaba de la figura del Hijo del Hombre.
Esta expresión del Hijo del Hombre tiene su origen en Daniel capítulo 7. En esa visión, Daniel ve 4 bestias. Se nos describe de que la última tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y que sale un cuerno que oprime al pueblo de los santos. Daniel ve venir en las nubes al Hijo del Hombre. Allí tiene su origen esta figura del Hijo del Hombre. Se creía que el Hijo del Hombre era preexistente, que era un misterio, que estaba guardado en los cielos, preservado para el tiempo final. Cuando se cumpliera ese tiempo, Dios lo enviaría desde los cielos para que actuara en su nombre. Él porta la gloria de Dios, ve con los ojos de Dios, juzga con la justicia de Dios, posee en sí mismo la gloria de Dios. Y en el libro de Enoc específicamente se le llama la simiente de la mujer, la raíz de Isaí, ¿sí? Se le llama el Mesías, se le llama el justo. Todos estos títulos tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. La simiente de la mujer, Génesis 3:15. La raíz de Isaí, Isaías 11. El justo tiene sus raíces en Isaías 53, en donde al siervo sufriente se le llama el justo. Entonces, como vemos, nosotros podemos notar que todo lo que la literatura apocalíptica hace es mirar hacia atrás, hacia la Torá y los profetas, discernir el plan de Dios y entonces decirle a su generación cómo este plan se debe cumplir. Recordemos lo siguiente: el plan de Dios se puede comprender a través de los pactos y las promesas que Dios celebró con los que Él pactó en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante estudiar la literatura apocalíptica? En la literatura apocalíptica, digámoslo así, la palabra empleada para plan de Dios es el misterio de Dios. De hecho, en Apocalipsis 10, esta expresión aparece. Cuando se quiere hablar del plan de Dios, los apocalípticos dicen el misterio de Dios. ¿Por qué es importante esta literatura? Voy a darle las siguientes razones. En este tiempo en que Israel está viviendo esta crisis de fe, se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Es lo que se conoce como la versión de la Septuaginta. Esto permitió que la fe de Israel fuera conocida por los judíos que ya no hablaban su lengua, sino que precisamente por la dominación griega hablaban el griego. En segundo lugar, esto permitió la extensión del judaísmo y además permitió que la literatura apocalíptica y por ende los temas que ella trata fueran conocidos en el mundo de entonces. Aquí está este detalle, porque una vez esta literatura se da a conocer con toda su temática, en primer lugar, esa literatura no era desconocida para los lectores de los tiempos de Jesús. De hecho, si queremos entender el ministerio de Cristo, no solo debemos leer el Antiguo Testamento, sino que tenemos que hacer referencia y mirar también la literatura apocalíptica, porque en esa literatura se proyectan muchos de los temas mesiánicos en cómo lo entendía el judaísmo de los tiempos de Jesús. Bien, amados hermanos, yo espero que esta breve conferencia acerca de la literatura de apocalíptica lo ponga en contacto a usted y despierte el deseo de estudiar para comprender mejor la obra de Cristo, entender mejor a la persona de Cristo en el contexto histórico que Él vivía. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final. Yo te invito a que te suscribas a este canal y que puedas compartir este video con hermanos en la fe que le interesa este tema. Que Dios te bendiga.